Bueno, vamos a empezar contándoos un poquito cómo os originó esta experiencia de hacer este viaje conociendo escuelas Waldorf. Bueno, el motivo principal, después lo explicaremos, estaba vinculado con el centenario de la pedagogía Waldorf. Este año pasado, en el 2019, cumplía 100 años de la primera escuela Waldorf, que se creó en Alemania en 1919, y cuando nosotros empezamos en esta escuela, que fue hace ya unos cuantos años, después lo detallaremos, teníamos el horizonte del centenario como una fecha especial para las escuelas y esperábamos o confiábamos que también lo fuera para nosotros. Hola, buenas. Nuestra forma de orientar la vida, el hilo que nos conduce, nos ha llevado a esta experiencia, que es una experiencia vinculada con la experiencia de viajar y con la experiencia educativa, los dos elementos. Porque si nosotros nos tenemos que definir en algún sentido como familia, somos una familia viajera y somos una familia que vive en torno a la educación. Ahora os explico. Empecemos por una familia viajera. Viajar ha formado parte de nuestra vida, o más bien diría yo de la vida de Miriam, pero porque ella desde bien jovencita empezó a viajar y formó parte de su vida cuando viajaba con su familia, y hubo un momento en la adolescencia que realizó una experiencia de un viaje que realmente le marcó y acabó de definir ese rasgo viajero como un rasgo de su personalidad y de su proyecto vital. Esto fue en los años 90, en aquellas experiencias viajeras que organizaba Miguel de la Cuadra Salcedo con motivo del 5º centenario, viajando a través del Atlántico y visitando diferentes países. Entonces, cuando yo conocí a Miriam en el año 2007, esa experiencia viajera ya estaba muy arraigada en su vivir, formaba parte de su identidad, y desde el momento en el que entré a formar parte de su vida, entendí que ella, en su integridad, debía pasar a formar parte de mi vida, de forma que a partir de ese momento empecé a viajar también, y cuando nacieron nuestros hijos, esa fue pues nuestro modus vivendi, ¿no? El ir encadenando viajes, experiencias, ir conociendo lugares. Y a Ecuador, un viaje de Tierra del Fuego a las Galápagos. Y fue una experiencia muy intensa, de 6 meses, viajando con nuestros niños. Entonces, Ernest tenía 4 años y Ferran tenía 2 años. Y bueno, después de esa experiencia que nos marcó tanto y que la vivimos como una etapa o una experiencia muy intensa durante el primer septenio de nuestros hijos, durante esos 7 años, ya empezó a tomar forma en nuestra mente la idea de realizar una experiencia viajera en el segundo septenio, ¿vale? Entre los 7 y los 14 años de nuestros hijos. Un viaje más intenso, también largo, y bueno, tratar de buscar un espacio, todavía no sabíamos cuándo ni cómo, donde poder realizar esa experiencia. Bueno, al mismo tiempo, tanto Miriam como yo somos profesores, y entonces, profesores de la enseñanza pública en secundaria. Entonces la educación forma parte de nuestra vida también desde hace bastante tiempo. Nosotros empezamos a trabajar como profesores, pues trasladamos un poco a nuestra manera de trabajar lo que nosotros habíamos recibido como alumnos, ¿no? Pero en cuanto empezamos a trabajar como profes, pues vimos que esa no era nuestra manera de enseñar. Vimos que eso no nos satisfacía, que a nuestros alumnos tampoco, y entonces ambos hemos sido siempre personas que hemos intentado buscar alternativas a nuestra manera de enseñar en secundaria. Y bueno, pero íbamos también un poco pues sobre la marcha, ¿no? Pero el revulsivo fue cuando nacieron nuestros hijos, cuando nació Ernest sobre todo, porque en ese momento es cuando ya te planteas, tengo que llevar a mi hijo a una escuela, es cuando además tuvimos claro y descubrimos que no era obligatorio llevar a nuestros hijos hasta los 6 años a la escuela, cosa que antes no sabíamos, y es cuando empezamos a buscar información y a leer libros sobre pedagogía y descubrimos pues otros tipos de pedagogías, ¿no? Y además, yo estaba trabajando, un día entró en mi laboratorio y me dejó un díptico de la Escuela Waldorf de Alicante y me dijo, mira, sé que tienes un niño pequeño, aún es pronto, tenía 2 años en ese momento Ernest, pero si en algún momento empezáis a pensar en buscar una escuela para tu hijo, quizá esta te puede interesar. Y así, me lo dejó allí, ¿no? Y bueno, pues fui a la primera que vinimos y aquí nos quedamos, ¿no? Ya no buscamos nada más. En fin, que en ese hilo que hemos dicho del náhuatl, ¿no? Pues Mario es la persona que a nosotros nos soltó el hilo de pescar, ¿no? El anzuelo,
y después tuvimos la primera reunión con analizar y entonces surgió GEA en el 2013 como un reto para intentar tener una escuela, ¿no? Con muchas dificultades, muchas vicisitudes, y después de 4 años de mucho trabajo, finalmente en el 2017 fue el año en el que en mayo conseguimos la autorización y fue un año de, pues, como de conseguir el fruto por el que tanto trabajo habíamos invertido, ¿no? Pero sin embargo, para nosotros la vivencia de ese año, cuando hacemos marcha atrás, para nosotros es un año de dificultades, de mucha frustración y también de mucha desilusión, a pesar de que fue el año en el que conseguimos la legalidad de la escuela. Puede parecer contradictorio, pero no lo es, ¿no? Fue un año muy duro para nosotros, un año en el que además decidimos distanciarnos un poco en la gestión o en la colaboración de la escuela, en perspectiva un poco también de aprender a gestionar la frustración a veces, y bueno, no era fácil, pero era un trabajo personal que también sentíamos que teníamos que hacer. En ese momento es cuando se ve en el horizonte el 2019, el centenario de la pedagogía Waldorf, y yo con mi obsesión por viajar y buscarme cualquier excusa para irme de viaje, entonces empiezo a ver cómo podríamos hacer un viaje, y en ese amor hacia también el aprender sobre la pedagogía Waldorf, sobre las escuelas, y también con esa frustración que sentía, pues surge en mí la idea de hacer un viaje visitando otras escuelas para ver cómo eran las escuelas en el mundo, aprender, ver cómo las familias, los maestros, los niños y cómo se adaptaban las escuelas a la cultura de cada lugar. En fin, ¿no? Eran unas ganas un poco de nutrirnos en esa sensación de sequedad que teníamos interna. Y en fin, entonces me inventé esto. 12 meses, 12 escuelas, viajando por el mundo. Entonces, como vi que estaba la Fundación Waldorf 100, pensé, voy a enviar el proyecto a la Fundación, porque si yo quiero llamar a las puertas de las escuelas, no es lo mismo que una loca con su familia diga, oiga, que yo quiero ir allí a verles, que la Fundación Waldorf 100 me avale de alguna manera. Entonces envié el proyecto, lo avalaron, lo publicaron en su boletín y dije, bueno, pues si ahora quiero llamar, ya tengo ahí como el puño de que esto es un poco serio, ¿no? Y en fin, era esa la ilusión. En el 2019 nos vamos. Pero en el 2018, septiembre, después de una difícil conversación o días complicados en casa de decidir, Pau volvió a entrar al consejo de GEA. Si entraba al consejo de GEA implicaba un compromiso, implicaba no irnos. Y por tanto renunciamos al proyecto viajero, lo metimos en un cajón y decidimos que nuevamente estábamos en el consejo y que por tanto pues aparcábamos eso y que podía ser en el 2020, en el 21 o cuando fuere, ¿no? No era importante que fuera en el 2019. Y bueno, entonces así es como quedó. Pau volvió al consejo, empezamos el curso con normalidad, yo empecé a pensar en un viaje de vacaciones de verano normal, como cualquier verano, y así fue el transcurrir de ese curso. ¿Ves algo? No. Fuimos a Islandia y Asia. Bueno, preparamos nuestros ahorros en... Sí, en esos viajes en el 2019, pero al final del curso 2018-2019, o sea, en junio pasado, pues nuevamente fue un momento de una crisis tremenda para nosotros. O sea, parece como que los finales de curso dentro de esta escuela a nosotros nos sientan fatal. Además coincidió con el día del 24 de junio, la noche de San Juan, la hoguera. Nos fuimos, esta foto que veis allí, soy yo en una hamaca en Maset, en Bocairén, que es donde solemos ir a liberarnos un poco y a relajarnos. Y realmente fue un fin de semana muy duro. Pero nosotros somos un poco de tomar a veces las crisis como un impulso, como la hoguera a veces sirve para quemar cosas, pero también es una energía que te tiene que iluminar para otras cosas. Y en 48 horas, pues como os hemos puesto ahí, fue pensar diferente. De repente Pau dijo, ¿y por qué no sacamos el proyecto de las escuelas Waldorf del cajón? Pero si estamos el 24 de junio, el 20 de julio nos vamos a Tailandia y a Malasia. ¿Y quieres que en septiembre nos vayamos a ver escuelas Waldorf? ¿Cómo vamos a organizar esto? Vamos a intentarlo. En fin, que ese fin de semana, después de esas horas ahí en la hamaca y de reflexión, preparamos el proyecto en inglés, en portugués, en castellano y lo mandamos a las escuelas. Y decimos, vamos a ver qué pasa. Y bueno, fue de repente como un momento de mucha energía, de pensar que podíamos preparar el viaje y elegimos Estados Unidos, México,
Ah, es verdad, pues ahora vuelvo ahora. Pues entonces elegimos Estados Unidos, México, Guatemala no, Estados Unidos, México y Brasil, porque allí teníamos amigos. Entonces dijimos, bueno, si no conseguimos escuelas, por lo menos vamos a ver amigos. Y además, pues es una experiencia de encontrarnos con gente que queremos, que hace mucho tiempo que no visitamos, ¿no? Entonces por eso fue elegir estos países. No fue por ningún motivo más que teníamos amigos a los que nos podían recibir y a los que podíamos ver. Y así planteamos nuestro proyecto pues con esto que nos gusta mucho, que es el Ikigai, ¿no? Que es un poco cómo crear eso, que es lo que hace que tú seas, conseguir una misión en tu vida, que esté aquello que te apasiona, aquello que sientes que es tu misión en el mundo o en ese momento en tu vida, aquello que además vives como una profesión y que además es tu vocación. Ese es tu Ikigai. Entonces, todo esto, utilizando el amor, o pudiendo ayudar en las necesidades que puedan haber en un momento determinado, y aquí utilizando tus bienes por lo que te han pagado, o sea, nuestros recursos económicos que teníamos hasta ese momento, pues decidimos invertir eso en nuestro Ikigai, ¿no? Y así organizamos el viaje. Y bueno, pues por acelerar un poquito, fue bastante complicado organizarlo todo, porque como os digo, fue muy precipitado, coordinar presupuestos, pensar cuánto dinero teníamos, cuánto nos podíamos ir, qué escuelas, pero lo sorprendente fue que en 3 días ya teníamos respuesta de varias escuelas que nos invitaban a visitarles. Y entre ellas, una escuela de Guatemala, que yo por error había enviado el currículum, el proyecto, porque estaba en la frontera con México, y mirándolo en el mapa, este es el mapa de la Fundación de Waldorf, donde están todas las escuelas Waldorf del mundo, pues al entrar en esta zona del mapa, pues me equivoqué y lo mandé a una escuela de Guatemala que está justo en la frontera, pero que no es México, ¿no? Y aquí nos invitaron a estar un mes, y entonces fue la primera que nos contestó. Y dijimos, pues ya tenemos un mes, perfecto, a Guatemala también vamos. Y bueno, pues así compramos vuelos, empezamos a organizar y nos fuimos de viaje a Asia. A ver, Ernest, ¿qué? Lo que nosotros decimos. Ahora llegará. Sí. Bueno, pues esto es un poco la información que enviamos, un pequeño currículum presentándonos nosotros, describiendo el proyecto, diciendo qué ofrecíamos, que nos ofrecemos pues en hacer voluntariado, ayudar en la escuela, lo que fuera, y que necesitábamos un poco pues para poder estar, pidiendo permiso para hacer entrevistas, tomar algunas fotos, en fin, algo así. Venía lo más difícil. Lo más difícil no era organizar los viajes, era contar con 2 niños en el segundo sexenio que ya no son bebés, que te los metes en una mochila y te los llevas de viaje, sino que tienen sus propias necesidades, sus propios proyectos, su propio criterio, sus propios planes, al fin y al cabo. Y nosotros hemos pensado esto, pero no tenemos la última palabra. Entonces, vino un momento crítico, y bueno, parece que es posible realizarlo desde el punto de vista logístico. Pedimos también permiso en nuestro trabajo, todavía no teníamos oficialmente el permiso, pero nos dijeron que no iba a haber problemas y hubo que sentarse con ellos para ver cuál era su posición. Y inicialmente su posición fue de que ellos no querían realizar ese viaje porque querían ir a su escuela, querían estar con sus amigos y después de estar, íbamos a irnos de viaje a Asia y después irnos otra vez 3 meses de viaje. Era una experiencia de desarrollo. Un momento un poco crítico, pero al mismo tiempo un momento de comunicación, de sentarnos, de hablar, de ver qué imágenes teníamos y ver cómo podíamos encontrar una forma de atender a nuestras necesidades que obedecían un poco a todo el proceso que ha explicado Miriam y al mismo tiempo atender sus necesidades como hijos. Y de alguna forma teníamos un poco la certeza o la confianza de que más allá de su resistencia en ese momento, la experiencia intensa de pasar 3 meses juntos iba a ser también muy positiva para ellos. Entonces, ejercimos la patria potestad con responsabilidad, asumiendo que ese era nuestro papel en ese momento, ¿vale? Que ellos debían participar en el proyecto, pero que la decisión debía ser nuestra. Entonces tomamos la decisión y pusimos en marcha.
Bueno, antes de pasar, eso lo explicará Miriam ahora a continuación, un poco a la descripción de las etapas del viaje y las escuelas que visitamos. Este viaje, como cualquier viaje que se plantea una familia de viajar durante varios meses, no es un tiempo de vacaciones, porque hay infinidad de aspectos que uno tiene que ir gestionando sobre la marcha en el día a día, ¿vale? Cuestiones de logística, de organización, alojamiento, cuestiones económicas, una agenda de visitas, en el espacio de la actividad turística que pueda realizar en un momento, todo esto, y encontrar la forma de que fluyan las cosas y que al final sea una experiencia positiva. Y vamos a ver amistades, porque uno de los elementos de la definición del proyecto, cuando no sabíamos si nos iban a contestar las escuelas, dijimos, tenemos que comprar los billetes, ¿qué hacemos? Entonces dijimos, pues vamos a localizar los espacios donde vamos a viajar teniendo en cuenta personas que conozcamos, amigos que tengamos en diferentes lugares. Por eso escogimos los países que escogimos, porque teníamos personas que nos podían acoger en el caso de que no saliese ninguna escuela que estuviese interesada, ¿vale? Pero claro, a lo mejor algunos de ellos eran amigos algún amigo de Miriam que no veía en 15 o 20 años, y te vas a meter en su casa durante una semana. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Vale? ¿Cómo van a estar los niños? ¿Van a estar a gusto? ¿No van a estar a gusto? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a funcionar, no? Entonces, bueno, tienes que estar pendiente un poco de todo eso. Al mismo tiempo, Miriam muy pendiente de las redes sociales, generar contenidos para nuestro blog de viajes, ir trasladando y comunicando lo que es la experiencia sobre la marcha, ¿vale? En esa vivencia inmediata. Al mismo tiempo, atendiendo las necesidades educativas de nuestros niños durante estos 3 meses, iban a estar desescolarizados, y bueno, preguntamos a los maestros qué podríamos trabajar, cómo lo podíamos trabajar, y desde ahí tratamos de llevarlo a nuestra vida cotidiana durante el viaje. No me atrevo a llamarlo rutina, porque cuando vas saltando de un sitio para otro permanentemente no hay rutina y tienes que incorporar. Y bueno, pues hoy tenemos un vuelo, vamos a aprovechar las 3 horas que tenemos para hacer un dibujo sobre esto, tal, y ir funcionando un poco así. Y al mismo tiempo, yo no había dejado el consejo, sino que simplemente como que me había tomado una vacante, pero me tenía que volver a incorporar cuando volviera, no podía desconectar completamente a la escuela. Entonces tienes que ir gestionando también eso. Entonces, bueno, ha sido un tiempo muy trabajado, muy intenso de gestiones y de aprendizajes. Vamos a hablar un poco de esa parte de la práctica. Bueno, pues os contamos un poquito el itinerario que hemos hecho. Como os ha dicho Pau, el itinerario lo definimos en base a las amistades que teníamos. Dijimos, si no vamos a ver escuelas, pues iremos a ver amigos y nos llevaremos una buena experiencia. Al final han sido las dos cosas. Y en base a eso estructuramos el viaje en 3 meses, que es lo que pedimos como licencia no retribuida en Consellería, y organizamos estas 4 etapas. Fuimos primero a Estados Unidos, después estuvimos en México, el periodo más largo fue en Guatemala y finalmente terminamos en Brasil. Hicimos el viaje de norte a sur, una parte porque viajar a Estados Unidos era más económico desde aquí, y además porque así vamos buscando el verano y logísticamente para el equipaje pues es mucho más cómodo, porque tiene que llevar muchas menos cosas. Así que ese fue un poco el motivo, ¿no? Bueno, la primera parada fue Estados Unidos. Aquí entrar a este viaje en la Green Meadow o cualquier escuela Waldorf bien estructurada, bien consolidada, pues es una maravilla, ¿no? Yo recuerdo Ernesto y Ferran cuando llegaron allí era como, ¡mamá, qué escuela! Estaban fascinados porque primero es una escuela que tiene ya bastantes décadas, después está en un entorno ideal, era el otoño, en medio del bosque. Cada edificio, no eran edificios muy grandes, pero cada estructura, ¿no? Cada elemento de la escuela, pues infantil, primaria, no hay una valla, están en medio del bosque, hay unas calles pavimentadas, en realidad es una comunidad antroposófica, ¿no? Entonces, claro, el entorno es ideal, hay una escuela de adultos de Euritmia, hay un pabellón de reuniones y diría como de congresos, ¿no? En fin, todo el conjunto es maravilloso. Y después, pues la escuela es una escuela vivida, no es una escuela nueva, no es una escuela así de última generación, o sea que está trabajada y está envejecida también en cierta medida, pero es una escuela que tiene mucha alma, ¿no? Entonces, claro, fue fascinante, es como el ideal que todos queremos tener, ¿no? El taller de madera, el taller de costura, la zona de encuadernamiento de libros, no sé, es que estaba todo estaba allí, ¿no? Y bueno, nos encantó conocer esa escuela y después
pudimos asistir, que es lo que nos interesaba de esta escuela en realidad, a las clases de secundaria y bachillerato, que era lo que nosotros como profesores de secundaria y bachillerato pues más difícil tenemos. Experiencia interesante en la Green Meadow, porque al principio fue una experiencia de estar deslumbrados con esta escuela, sobre todo por su fortaleza interna, ¿vale? Por lo que te trasladaba o te transmitía como fortaleza interna. Pero fue muy interesante una conversación con uno de los maestros que llevaba más tiempo en la escuela, cuando nos trasladó la situación de amenaza exterior que habían vivido y que había provocado la pérdida de más o menos un 30% del alumnado de un año para otro, y que nos hizo entender claramente cómo la pedagogía en el mundo de hoy puede estar sujeta en determinados contextos y en determinadas situaciones a amenazas que proceden del exterior de la comunidad educativa, y que incluso proyectos muy consolidados y con mucha fuerza pueden verse afectados por estas circunstancias. Si este es un tema que os interesa, lo podemos retomar después en el programa. Bueno, entonces desde allí, desde California, fuimos a México, donde nos esperaba una amiga, y estuvimos en su casa, y tuvimos la oportunidad de hablar con una amiga de ella, que es una activista que trabaja en una ONG para mejorar la educación pública en México, y fue muy interesante porque esta mujer nos puso muy bien sobre la realidad educativa en México, ¿no? Y de la educación pública allí, que representa el 99% de las escuelas. En México prácticamente no hay escuelas privadas, el control estatal es muy potente, la unificación y la homogenización de las escuelas es muy grande, y bueno, es muy largo para explicar, pero en fin, fue muy interesante conocer cuál era la realidad educativa del país para después poner en valor el hecho de aquellas escuelas privadas que nacen, como por ejemplo las escuelas que fuimos a visitar, entre ellas la de Ciudad de México. La escuela de Ciudad de México es una escuela urbana, y allí conocimos a Javier, que es el maestro de talla, un maestro que lleva muchos años en este proyecto, y fue pues muy interesante hablar con él, ¿no? Nos contó un poco la historia de la pedagogía Waldorf en México, cómo había llegado allí a través de, bueno, pues toda la conversación con Javier fue muy interesante, y conocer un poco cómo su vivencia, ¿no? De casi monacal de entrega a esta escuela, de él y algunas de las compañeras y compañeros, ¿no? Y cómo también habían tenido que hacer renuncias, porque esta escuela es una escuela urbana que ha tenido que renunciar al modelo ideal de escuela Waldorf que teníamos, por ejemplo, en la Green Meadow, de bosques, de entorno natural, pero a veces hay que sacrificar ciertas cosas para hacer posible una escuela para los niños de tu comunidad, ¿no? Y bueno, pues ellos estaban en eso y habían conseguido transformar esta escuela, que no se parece en nada a lo que todos creemos que tiene que ser una escuela Waldorf, pero es una escuela Waldorf, realmente, ¿no? Y bueno, no sé si hay algo. Sí, ahí lo fundamental fue ver que aunque tú veías la escuela y después de venir de la Green Meadow no tenías la sensación de estar en una escuela Waldorf, había un trabajo muy profundo por parte de los maestros, de forma que la vivencia en las aulas y en ese espacio realmente tenía profundidad, ¿no? Él utilizaba la expresión, ¿no? Decía... Bueno, pues desde allí nos fuimos a otra escuelita, al sur de México, que era una escuela, nosotros llamamos una escuela surfera, ¿no? Era una escuela en una zona de México, pues en la costa, donde es un lugar, Puerto Escondido, que es un lugar top, donde van muchos surferos buscando la ola, porque tienen las mejores olas del mundo, según la temporada, ¿no? Y las familias son familias surferas. Era muy divertido porque en el patio los niños hablaban de surf, de que si hago esta pirueta, yo no recuerdo los nombres porque les preguntaba, pero ya no me acuerdo, ¿no? Un drimpling, un rampling, un tal, y fíjate, ayer conseguí hacer esto. Entonces los niños salían de ahí y a la tarde iban a la playa a surfear. Tenían hermanos mayores que eran surferos profesionales, y era una escuela pues muy cool, ¿no? Era una escuela muy flexible, las familias igual estaban 2 meses porque después iban a buscar la ola a no sé dónde, otros venían, otros tal, daban un servicio, y era casi, más bien para nosotros era casi como un homeschooling, pero con unas maestras Waldorf, ¿no? Y era muy flexible. De hecho no era ni siquiera oficialmente una escuela. No, porque no era una escuela, era un proyecto que se llama Proyecto Papalotes, porque no podían llamarse escuela, porque no seguían la reglamentación, porque en México hay unos libros de texto que son oficiales para todas las escuelas, todas. En México, la Ciudad de México lo llevaban oficialmente y tenían que seguir unas pruebas, porque en cambio
en esta otra, no era en escuela porque no podían y después tenían muy poquitos niños, mucha movilidad de niños que iban y venían, esto era una dificultad muy grande para las maestras y era una escuela básicamente gestionada por familias que buscaban en Puerto Escondido una alternativa para sus hijos, ¿no? Y bueno, pues que en realidad contrataban a unos maestros, pero bueno, era una escuela encantadora, con un proyecto encantador, pero bueno, pues eso, ¿no? Más flexible. Y bueno, allí Ernest y Ferran se incorporaban a las aulas durante unos días, un par de días no, que nos cayó el tifón no sé qué, y ellos fueron a las aulas, pero nosotros nos quedamos en casa diciendo yo no salgo con lo que está cayendo aquí, pero bueno, fue unos días muy agradables. Y después nos fuimos a San Cristóbal de las Casas, que era una escuelita gestionada por maestros, pero que realmente eran papás, que había surgido a partir de una familia que ya está en Barcelona, en una escuela alternativa, no Waldorf, y que a su regreso a México, como papás, pues en San Cristóbal buscaron alguna opción. Y como el destino te va llevando, pues llegaron a contacto con personas de San Cristóbal que conocían la pedagogía o antiguos maestros y fundaron la escuela. Y estos papás hicieron la formación, se hicieron maestros, primero se licenciaron en magisterio y después estaban en ese momento haciendo la formación. Y tenían una escuela pues en una casa de campo, ¿no? Adaptada, tenían, aquí veis el aula de infantil, siempre en todas las escuelas, igual que pasa aquí, ¿veis? Esto es la sala de dormir de los niños de infantil en Papalotes, entonces siempre el infantil tiene lo mejor, las mejores instalaciones, lo más estructurado, lo más protegido. Y en cambio, por ejemplo, aquí veis el aula que estaban acabando de hacer los papás para quinta clase de Adobe, que eran donde van los de primaria, ¿no? Porque ya son niños más mayores, porque tal. Entonces, esto es repetido, ¿no? Estaban acabándola y los niños dentro ya estaban dando dentro. clases. Sí, fuera estaban luciendo el Adobe, los cristales todavía todos llenos de tierra, y estaban allí unos cuantos papás haciendo Adobe y los niños dando clases dentro de ese momento. Me acuerdo que trabajé en música y tal, ¿no? Bueno, entonces pues una escuela chiquitita, pero yo diría muy deep, porque en esa escuela había una conciencia de los maestros respecto al hecho de educar, de estar con los niños, como no la vimos, bueno, en todas lo hemos sentido, pero aquí era algo muy especial. Y es que estos maestros, nuestra sensación, y como nos explicaron, tenían la conciencia de que cada instante con cada niño era algo único e irrepetible. Una experiencia y una responsabilidad muy profunda, pero muy profunda porque ellos eran conscientes de que eso podía ser hoy y podía ser que mañana ese niño ya no estuviera. No porque se hubiera acabado su periodo, sino porque podía que ese niño no regresara el día después, porque les había ocurrido. Y como les había ocurrido una experiencia tan dramática en el aula, pues eso había impregnado su manera de trabajar. Y eso estaba ahí, o sea, era algo que estaba en la conciencia de esos maestros como algo que... Entonces, había esa energía, estaba, ¿no? Entonces, pues había un ángel allí y a mí se me emocionó un montón porque cuando nos lo contaba, ¿verdad? Era algo muy profundo, ¿no? Y eso pues daba mucho sentido a su trabajo y les acompañaba, ¿no? Les acompañaba. ¿Sí? Bueno, y de aquí nos fuimos a Guatemala, que fue como nuestro periodo de escolarización, de rutina, de volver a la normalidad, de asentarnos en un sitio, tener una casita, ir todos los días al cole y ir trabajando poco a poco en esta escuela. Entonces llegamos la primera semana, fue la semana de adaptación, y empezamos Ernest y Ferran se incorporaron a sus aulas, se incorporaron por edad. Y entonces Ferran estaba en segundo. Por edad allí van un año más tarde y además como el curso es de enero a noviembre, estaban acabando el curso, con lo cual eran 2 cursos. Entonces, claro, parece como voy a dar un piquillo. ¿Esto qué quiere decir? Yo con San Francisco. Pero claro, digo, es que es lo que toca por edad. Toca, digo, ya aprenderéis otras cosas. Y ahora, al final del curso, realmente lo que estuvieron mucho era preparando las obras de teatro, ¿no? Y ya, porque era al final del curso. Hicimos el mismo, yo hice el mismo teatro que hice cuando fui a conservatorio también. Les tocó a los dos el mismo personaje que habían hecho 2 años antes. Qué fuerte. Entonces estuvo muy bien porque, pues bueno, ya lo habíamos constatado en el resto de escuelas, pero era ver cómo la pedagogía está
tan bien diseñada, ¿no? En todas las escuelas está muy asentada, está muy bien estructurada y tú te puedes transportar y tus niños se pueden transportar y los puedes cambiar, pero cuando llegan a su aula es que sacaban su estuche, su cuaderno y era todo como, es mi aula, ¿no? Y me han cambiado el maestro, los compañeros, pero yo sé lo que pasa, sé el verso, sé tal, la hora de comer, el almuerzo, o sea, era todo, es que es muy fácil hacer este viaje porque realmente te sientes que tú conoces, ¿no? Lo que hace el ritmo, lo que hacen los ¿cómo se llaman? Los rituales, ¿no? Los rituales nos ayudan a integrarnos en un entorno. Pero en el mismo tiempo, cómo se adapta a la cultura. Y esta escuela es una escuela maya, que es la que nos trae el náhuatl, que hemos empezado la charla, y entonces pues es una escuela donde el 95% de los niños son niños del pueblo, de pueblos cercanos, al lado de un lago, el lago Atitlán, y son niños mayas. De entre ellos todos hablan maya cachiquel, que es el dialecto de allí. Algunos niños son pues de Europa o de Estados Unidos, muy poquitos, y los maestros entre ellos todos hablan cachiquel. Entonces con nosotros hablaban en castellano, en el aula se trabaja en castellano, aunque tienen cachiquel, y está muy impregnado su cultura, visten con la ropa tradicional, en fin, es que realmente entonces es muy válido, pero al mismo tiempo es muy respetuoso con su cultura y con sus tradiciones, ¿no? Y bueno, pues nos gustaba también esto porque era algo que también buscábamos, ¿no? La equitación de ambas cosas y el respeto. Bueno, respeto no, es que realmente la pedagogía Waldorf hace eso, ¿no? Cómo partir del niño o de nosotros mismos para crecer en ese entorno en el que vivimos, ¿no? Y abrirnos al mundo. Perdona, yo pregunto un poco lo mismo, pero ¿cuántos alumnos? O sea, sí. Tener una imagen de la escuela. Sí, que en esta escuela eran 80 entre infantil y primaria. Vale. No era una escuela grande, pero claro, debéis tener presente que se encontraba en una población de 2.300 habitantes que tenía una escuela pública y esta escuela. Wow. Entonces, más o menos el 80% del alumnado era de la propia población, San Marcos de la Laguna, y un 20% venía de los pueblos del lago, que llegaban cada mañana con la barca hasta el puerto, subían a pie hasta la escuela. Todos los niños estaban becados, todos, o no pagaban nada, o pagaban un porcentaje. Bueno, pero pagaban un porcentaje. Sí, muy poquito, porque era como el testimonio para que todas las... No, por padrinos. Wow. Padrinos de Europa, Estados Unidos... También de la ciudad, del pueblo. Ciudad. Del pueblo había gente que apadrinaba a los niños y todos estaban apadrinados para... Entonces uno de los trabajos más importantes del claustro es buscar padrinos y buscar niños, porque los niños tenían la escuela pública gratuita en el pueblo, 2 calles abajo de esta. Entonces buscaban, pues su trabajo era, bueno, nosotros estábamos a final de curso, entonces todos los días había entrevistas con nuevas familias de todos los cursos para intentar, después niños por circunstancias, por dificultades familiares que habían perdido, por ejemplo, recuerdo un caso, ¿no? Una mamá, y que los tíos se quedaban con los niños, varios niños, y ¿qué vais a hacer? Entonces, como claro, el pueblo se conocía, pues intentaban convencerles para que llevaran a la escuela y también porque iban a tener un apadrinamiento, pero al mismo tiempo había que buscar padrinos, porque para tenerlos tenía que estar asegurado el apadrinamiento durante toda la primaria, ¿no? La imagen de esta sociedad es una población rural con nivel de estudios bajo, había papás y mamás que no sabían leer ni escribir, sin recursos económicos, es decir, es una realidad social muy particular, Sí. Y bueno, entonces nosotros nos reunimos el primer día, Inés y Fran entraron en el aula, nosotros nos reunimos con el coordinador de la escuela, con Diego, nos preguntó, ya nos habían hecho, porque es una escuela también súper organizada, ya nos habían hecho un cuestionario de voluntariado y tal, por internet, pero bueno, ¿qué os gusta hacer? ¿Qué preferís? Tal, y al día siguiente nos trató nuestro horario de 25 horas lectivas para trabajar. Y entonces a mí me asignó la tercera clase, la clase más numerosa, también con una biografía de cambios de maestros, circunstancias muy particulares. Tenía un niño autista y otro niño con necesidades educativas especiales, entonces me pidieron que entrara en esa aula para ayudar a la maestra. Aparte ayudaba en las horas que ya no, bueno, tenía que estar siempre en los patios, ¿no? por la escuela, y después ayudaba en manuales también, en las sesiones de manuales y en las sesiones de repaso también era mi función durante ese mes. Y Pau le asignaron las 2 primeras horas, todos los grupos salían un día a la semana a jardinería y huertos.
Pues Pau ayudaba al maestro que hacía esto para preparar esa actividad y después acompañaba en inglés a la maestra de inglés y tenía también mantenimiento. Ayudaba al señor que estaba en mantenimiento ayudando pues, con algunas cosas que había que hacer. Y en fin, ya en segunda semana de inmersión total, nuestro horario, nuestro ritmo. Allí todos los niños almuerzan y comen con el maestro, entonces almorzábamos con el grupo que nos tocara en ese momento y después comíamos también y después de la comida había otra sesión de clase y ya los niños se iban comidos. Entonces los maestros están todo el tiempo con su grupo prácticamente, solo la hora de inglés, que tenían una maestra de inglés, el grupo salía el maestro de su grupo, o bien, por ejemplo, Diego, que era el maestro de sexta clase, él hacía la música, entonces él hacía la música en todos los grupos. Pero realmente solo libraba la hora de inglés que entraba la profesora de inglés en su grupo, era una hora a la semana. El de cuarta clase, el tutor de Ernest, Nacho, era el que hacía manuales, entonces él hacía manuales en todas las aulas. Y así iban la maestra de quinto, que educación física y tal. Y bueno, pues nosotros estábamos ahí un poco de apoyo y si faltaba algún día puntualmente a algún maestro, que ocurrió, por ejemplo en tercera clase, Morelia, que era la maestra, tenía que ir a hacer un examen, unas pruebas un día, y entonces dije, pues yo me quedo, porque ya me sé, eso ya fue la tercera semana, yo me quedo con él, no, tú no eres voluntaria, no te puedes quedar con los niños sola. Y digo, vale, entonces llamaron a otro maestro que nunca había hecho sustituciones en esta escuela, era un maestro del pueblo, no conocía la pedagogía, así que vino el día de antes, estuvo conmigo y con Morelia, Morelia le explicó todo el procedimiento, el ritmo, y me dijo, pero bueno, tú acompaña a Miriam, que lo va a hacer. Claro. Pero yo no podía quedarme, llevaba 3 semanas con ellos, pero eran muy rigurosos. Entonces el maestro oficial es el que entró en el aula y yo le acompañé, pero realmente, claro, la que dirigí la clase fui yo ese día, porque el maestro era como la persona oficial que tenía la responsabilidad, pero él no conocía para nada la... ¿Qué pasa, Ernest? Los cascos del... Sí, ahora vamos a eso. Eso fue ya... Y bueno, y después, 2 días a la semana, los martes, era el claustro de maestros de primaria y de infantil por separado. Después de la comida, los niños se iban a las 2:30, ¿no? Sí, los martes. Y los jueves, que es la foto que veis aquí, era la comida de convivencia de todo el personal de la escuela, el personal que tenía niños. Los niños también se quedaban ese día a comer, porque era el día que los niños salían un poquito antes, salían a la 1, ¿no? Sí, no tenían, ese día no tenían la comida. No había comida ese día. Iban a casa entonces era la comida de trabajo, diríamos, todo el claustro de todos los trabajadores, administración, el jardín, o sea, el de mantenimiento, comían juntos y era una comida... Lo de que un día a la semana cada actividad se hacía un resto de jardines. Sí, ya lo lo he dicho. dicho. Y entonces era una comida de trabajo, entonces estábamos comiendo, pero realmente cada día un maestro dirigía la reunión, empezaba con algo positivo de la semana, entrábamos a reflexionar sobre la semana y después había unos temas de trabajo, se hacía la reunión, solía durar hasta las 4, más o menos eran 2 horas, y después los maestros del consejo se quedaban y el resto nos íbamos a casa. Entonces, un poquito esas 2 tardes eran las tardes de trabajo para los maestros. Y bueno, y la última semana, la última semana... La penúltima empezamos a preparar, estaban empezando a preparar las obras ya más en serio de teatro y a nosotros nos encargaron preparar el atrecho. El vestuario, pues, el escenario, tenían como si fuese una yurta más grande todavía. Abierta, una palapa, como esto, pero abierto, ¿no? Y montaban ahí un escenario, entonces esto que veis con un aquí, telón. pero esta tela la han colgado, o sea, eso estaba todo abierto, ¿vale? Todo el techo de palma, trenzada, y eso lo montaron para la graduación. Esto es la foto de la graduación de los niños de infantil que pasaban a primaria, que allí son súper solemnes, pero claro, la educación no es obligatoria en Guatemala, muchos niños no van, entonces acabar infantil y ir a primaria y que te den tu paso a primaria, eso es como algo súper importante. Claro, que no todo Van a trabajar, ¿no? Claro, Sí, pues los no van a niños iban primaria, vestidos con van a traje y trabajar. corbata con 6 años. sí, a mí me decía, yo quiero una chaqueta como esa. Bueno, era ahí algo serio, ¿no? Entonces nada, pues claro, pensar cómo van los maestros, final de curso, que van hasta arriba, tener 4 manos para hacer trajes, para montar, para irte a la escuela pública a pedir el telón que se lo dejaban, para montar no sé qué, ahora hasta aquello, ahora hazme los cascos, necesito otro general, pues venga, otra armadura, tal. Pues claro, fue como, ¿no? 4 manos allí preparando el atrecho, pues fue una ayuda muy grande para ellos, ¿no? Y bueno, pues después llegó el momento del teatro y después del teatro
el curso allí acaba con la fiesta, porque coincide, y fue precioso estar con ellos en la fiesta del farol, y con la graduación de infantil y de primaria, que realmente fue súper impactante. Porque una escuela preciosa, pero con muy pocos medios, ¿no? Se montaron un escenario para la graduación en el patio, que el patio es un trozo de tierra como la mitad de nuestro patio, porque es como una selva, entonces casi no, de hecho para mí era una escuela muy oscura, porque estás siempre debajo de los árboles, o sea, es todo una selva, ¿no? Con las aulas por aquí y por allá. Y los árboles llenos de niños. Claro. Y además esta era la época de los jocotes, que es la fruta del momento, entonces todo el mundo está subiendo a comer jocotes, porque aquellos, y venga a comer jocotes. Entonces, bueno, pues sacaron todas las mesas de las aulas, hicieron un macro escenario, telas, otro toldo como este otro telón azul así, con letras doradas enormes, sexta promoción, sexto de primaria, profesor, don Diego, no sé qué, los centros florales y se vistieron. No se vistieron. Bueno, tenía el dibujito del birrete este que hacen los norteamericanos, ¿no? Que ellos no le ponían birrete de este, pero bueno. En fin, que montaron allí una graduación. Y nosotros estábamos, después una mamá que, tocando la guitarra y con la flauta y no sé, ponía una paleta. Sí. Y bueno, pues fue como el momento de la gratitud, ¿no? Y realmente fue para nosotros muy impactante esa conciencia de agradecimiento al maestro, a la familia, al padrino, del maestro y de la familia al niño, sobre el agradecimiento a estar ahí y a poder estar ahí, porque además los niños acaban sexto, en este caso no tienen séptima y octava clase, porque lo que les habían dicho, tenían ayudantes que vienen periódicamente cada año a hacer formación con los maestros, que no debían empezar la secundaria hasta que no habían hecho 2 ciclos completos de primaria. Por tanto, ellos habían parado en sexta clase y aún no habían, o sea, que no hubieran hecho los 2 ciclos un maestro completo, no niños, sino que un maestro hubiera hecho 2 ciclos completos, que en ese momento es cuando estaría ese maestro preparado para iniciar la secundaria, ¿no? Entonces, claro, esos niños que acababan sexta clase, que eran un año más mayores que los nuestros, realmente eran niños que la mayoría, los que estaban apadrinados, acababan su periodo escolar. Algunos, sobre todo los hijos de extranjeros, iban a seguir en el instituto del otro pueblo o se iban a ir, por ejemplo, había una niña holandesa que se iba a Holanda, ¿no? Sí, a una escuela Waldorf. En Holanda. Pero la mayor parte de los niños de allí, pues era su despedida, ¿no? Sí, iban a trabajar. A trabajar. Claro. A trabajar. Entonces... De hecho, la mayoría ya trabajaba fines de semana. Sí, por ejemplo, el director Bueno, yo estoy diciendo... Sí, pero incluso los maestros, por ejemplo, Diego, el maestro de sexta, el fin de semana conducía un tuk-tuk. Era como para conseguir más recursos, o sea, aquello era full time, ¿no? Full time. Pero bueno, la magia de ese momento de agradecimiento, de la conciencia de esto es posible porque cada uno de nosotros ponemos lo mejor de nosotros para que esta escuela sea posible, porque sin los padrinos no sería posible, pero sin niños no habría padrinos y sin maestros no habría ni niños, ni padrinos, ni escuela. Entonces fue muy emocionante y muy solemne, muy solemne, fue muy especial. Y bueno, pues cuando ya pensábamos que habíamos acabado todo y que ya después de Guatemala, que no necesitábamos porque ya esto nos ha llenado tanto, ha sido una cosa tan pletórica, tan de ser, ¿no? Porque cuando viajas mucho como hacemos nosotros, que nos encanta, pues sí, vas a muchos sitios, estás en muchos sitios, te haces la foto en muchos sitios y disfrutas en muchos sitios, pero estás. Pero cuando eres en un sitio, cuando esas personas se convierten en algo para ti, tú para ellas, cuando tú pones allí tu energía, pues claro, eso no se puede comparar con nada, ¿no? Entonces nos fuimos un poco ya ahora así como diciendo, pero si ya no podemos vivir nada mejor, ¿no? Nos quedaban 3 semanas, que eso es más como vacaciones, ya estábamos pensando en la Navidad, en la comida de Navidad, en volver aquí, en que hay que escribir la carta a los Reyes Magos, pero quedaban 3 semanas y íbamos a Brasil. Entonces aterrizamos en Río y dijimos, bueno, vamos a ver, esto es Río, hay que disfrutarlo. Así que vamos a poner el presente y vamos a aprovechar esta oportunidad. En fin, disfrutamos de Río y después nos fuimos a la escuela de Jardín do Cajueiro. Y cuando ya pensábamos que lo habíamos vivido todo, pues nos encontramos con otro proyecto que nos impactó. Fue una pequeña escuela en una zona de Bahía, una escuela que nació como un proyecto social para atender a los niños de la calle y a los hijos de niñas que habían tenido embarazos
de jóvenes, ¿no? Y que no podían atender a sus niños porque ellas tenían casi que estar en la escuela, ¿no? Y esto surgió hace, pues... 18 años empezó ese proyecto y la escuela formalmente empezó hace 13 años. Y bueno, pues esta escuela para nosotros fue, aparte de ser pues como es Bahía, ¿no? Que vitalmente pues te llena, porque Brasil, su creatividad, su color, su música, su mestizaje, todo es algo que a cualquiera le llena enseguida, pero realmente esta escuela lo que nos ayudó mucho y fue muy interesante fue nuestra reunión con algunas de las maestras, sobre todo con las maestras que llevan más el peso de la gestión de la escuela. Allí la llevan el claustro, hay un claustro interno, que es un claustro más, yo diría, como de asesoramiento y de atención casi espiritual, yo diría, ¿no? de recomendación y de escucha ante las dificultades, los problemas que puede haber en familias, en compañeros del claustro. Y después están las 3 mantenedoras, que son 3 mamás voluntarias, que son las que llevan toda la gestión y tienen oficialmente la responsabilidad de la escuela. Y son elegidas y es un trabajo voluntario por 2 años, ¿no? Y son las Allí 3... tenían muy claramente dividida la parte más pedagógica, la llevaban las maestras, y la parte de gestión del proyecto la llevaban estas 3. Y tenían también muy bien estructurado toda la gestión y cómo se decidían con todas las cosas de gestión, estaba muy estructurado. Pero lo que más nos impactó para nosotros fue cuando ella nos explicó el proceso sobre todo de crisis que habían vivido en su momento de éxito, cuando más niños tenían, cuando parecía que tenían lo que siempre habían soñado, pues aquello era un desbarajuste económico, mucha gente no pagaba, pedagógicamente no estaban dando lo que tenían que dar, en fin, fue o cerramos o nos reinventamos. Y entonces fue muy duro porque hubo que podar mucho. Llamaron a 3 personas de una escuela Waldorf de San Paulo que les ofreció la escuela de San Paulo, estas 3 personas con mucha experiencia en la gestión de escuelas, maestros Waldorf, y les ofrecieron, dijeron, nosotros nos vamos a dar dinero, nos vamos a ayudar económicamente, pero vamos a enviar a estas personas cuando lo necesitéis y vamos a cubrir su puesto en nuestra escuela sin coste, ¿no? O sea, ellos se van a ir una semana a trabajar con vosotros para deciros cómo tenéis que mejorar y nosotros vamos a sustituirles en nuestra escuela. Y así fue. Entonces tuvieron 2 o 3 semanas de una observación con 3 especialistas, uno en gestión administrativa, otro en pedagogía y otro más social, ¿no? Sí, la parte más social, un poco conociendo a la comunidad. Y entonces pues les hicieron un examen y les dijeron... Cada uno de estos ámbitos, ¿vale? Pues que después hablamos un coloquio. Sí, que ya empecemos un poco si queréis compartir. Y lo habíamos organizado un poco para intentar centrar un poco los temas, pero vamos, que podemos ir un poquito... En el ámbito personal y familiar, bueno, lo principal fue un poquito esto de la frustración, ¿vale? El proceso de acompañar sobre todo a Ernest, que fue el que vivió con más dificultad el viaje, el que tenía más resistencia inicialmente. Y bueno, hubo un día, pero esto yo creo que mejor lo cuentas tú, que fue cuando llegamos a Río. Cuando llegamos a Río subimos al Pan de Azúcar, ¿no? Un día soleado, ya elegidor, y salimos el día bueno, ¿no? Subimos al Pan de Azúcar con aquel teleférico que hay, ¿no? Que te cuelga allí, y según estamos allí sentados viendo la bahía, que realmente es un lugar espectacular, ¿no? Es que había estado casi todo el viaje, cuando no tal eran quejas, eran, ¿no? Y así como subiendo y claro, bajando. y es que estarán dando los romanos, y es que no sé cuánto, y es que tal, ¿no? Pues de repente se sienta allí, se mira el río, ¿no? La bahía de Guanabara y dice, mamá, solo por ver esto ha merecido la pena el viaje. Fue el único día que realmente... ¿Eh? Universal. Bueno, sí, pero allí fue como el momento de que le salió algo ¿no? Y yo dije, Menos mal. ¿ves? ¡Qué alegría me das verte así! Dice, bueno, mamá. Dice, podíamos haber venido aquí directamente y me habías ahorrado los 3 meses de estar dando vueltas por el mundo. Dice, pero bueno, vale, ¿no? Pero bueno, fue eso, ¿no? Gestionar la frustración que al final todos tenemos, ya sea en casa, o ya sea viajando, o ya sea... Y también en la gestión de un proyecto, o sea, hay muchos momentos de frustración, ¿no? Pero aprender a gestionar todo eso en el ámbito personal y familiar, y cuando tienes que, en nuestro caso, pues en una familia, pues somos 4, ¿no? Y en cualquier entorno de una comunidad, pues somos los que seamos, ¿no? Y cómo todo eso, con el respeto a unos y a otros, y intentar que eso no se convierta en una limitación, sino que sea un crecimiento, pues bueno, muchas veces no es fácil, ¿no? No es fácil. Y
pero nosotros pensamos que compensa hacer estos esfuerzos, y al final, pues Ernest, por mucho que se haya ido quejando durante el viaje en muchos momentos, yo creo que la experiencia que ha vivido le ayudará de alguna manera, y bueno, pues es su vida y son sus circunstancias, ¿no? Y a nosotros pues también, acompañándole a él, cuando el resto también tenemos nuestros momentos. Pero diríamos que si tuviéramos que elegir para cada uno de nosotros uno, pues el de la frustración se lo colocaríamos a él seguro, ¿no? Pues en el ámbito escolar y educativo, aquí sobre todo, bueno, nos quedamos con dos cosas. Uno, esto que me fuerte de metaprendizaje, es aprender a aprender. También Ernesto una reflexión muy bonita hacia el final del viaje sobre la diferencia de lo que aprendía en la escuela, lo que él creía que aprendía en la escuela antes, lo que se había dado cuenta durante el viaje que también aprendía en la escuela, y la reflexión que hacía sobre lo que aprendía también fuera del viaje. O sea, fuera de la escuela y por tanto en esa experiencia de viajar. Fue muy bonito porque fue una toma de conciencia de él, de diferentes ámbitos de aprendizaje muy interesante. Pero bueno, en general de esta parte nos quedamos sobre todo con la experiencia de gratitud que ha descrito antes Miriam en la escuela de Guatemala, en esa ceremonia de graduación, por ese mutuo reconocimiento por parte de familias, los propios chavales que, claro, como ya eran mayores, tuvieron palabras de gratitud muy bonitas con sus maestros, sus familias y sus padrinos, que les había posibilitado estudiar durante todo ese tiempo. Pues fue un momento muy especial de plasmar socialmente esa gratitud y ese vínculo que va asociado al proyecto. Sí, también la parte de que muchas veces, sobre todo las familias, estaban como muy obsesionadas en lo más académico con nuestros hijos, ¿no? O sea, aprende esto, aprende, ¿no? Aquello así muy académico, ¿no? Y que realmente la escuela nos ofrece muchas otras cosas, como te ofrece un viaje, como te ofrece, quiero decir, no solo llevamos a nuestros hijos a la escuela para que aprendan cosas de un currículum, hay otras cosas anexas que son tanto o más. De hecho, ellos me lo decían, es que yo que aprendo más de cosas así, puedo aprender más yo solo. Ya, pero la escuela, ¿por qué quieres ir a la escuela? Pues por eso, porque te ofrece otras cosas, te ofrece tus iguales, te ofrece la relación con tu maestro. Y después en el viaje, la flexibilidad del niño, ¿no? Lorenzo Ferran ha sido un ejemplo, ¿no? Cuando tienes a uno que es como más cuadriculado, más de academicista, en cambio el otro es el que es versátil, el que es adaptable, el que todo le gusta, el que todo lo acepta, el que es capaz de integrarse sin ningún problema. Y entonces ofrecer a un niño y a una persona adulta diferentes ámbitos donde desarrollarse es cuando vas a desarrollar tus potencialidades, ¿no? Es que se mueve como pez en el agua, pero ¿qué agua? Si solo ofrezco un agua, pues puede que a uno de ellos no le esté ofreciendo entonces una oportunidad como esta pues ha ofrecido a uno de ellos una capacidad de expansión y de un aprendizaje y una muestra a los demás de que realmente se puede aprender muchas cosas más allá solo de la parte teórica, ¿no? O de aquellas cosas teóricas que pensamos que a veces son tan importantes, que lo son, pero no es lo único. Pues en el ámbito de gestión nos quedamos con dos conversaciones, una en la Escuela de México con Javier Posada y otra con Fabiana en la Escuela del Jardín Don Gaspar. En los dos casos eran personas con mucha experiencia que en situaciones muy diferentes nos trasladaron lo mismo, que era la importancia de que en la escuela haya una claridad y una profundidad respecto a cuál es la identidad del proyecto. Y eso significa saber qué es lo que quieres que sea tu escuela y saber qué es lo que no quieres que sea tu escuela. Esa definición es lo que acaba otorgando esa identidad. Y después la importancia de que haya unas pocas personas que compartan esa visión del proyecto y estén profundamente implicadas en ese proyecto, de forma que sean de corazón. Eso no significa que no pueda haber más gente que esté implicada, pero la idea que trasladaban es, hay unas personas que son, me gustó mucho también esta idea de las mantenedoras, ¿no? Que son las que mantienen o sostienen el proyecto y lo asumen ya no solo como una responsabilidad derivada de un vínculo contractual o profesional, sino que es realmente su escuela, es un proyecto vital y es donde están arraigados, es su hilo del que están cogidos y es ahí donde están. Perdón, ¿esto de feminización? Bueno, esto fue muy singular, ¿no? Porque la experiencia de crisis que habían tenido, la manera de narrarlo era que había sido un proceso en el que las maestras de la escuela
tomaron las riendas del proyecto. Pero sí, con un poco haciendo fuertes las, ¿cómo podemos decir? Las habilidades que tradicionalmente asociamos al género femenino, ¿no? Entonces, cuando nosotros preguntamos, y aquí no, en este caso no había maestros, en otras escuelas había maestros, maestras, ¿no? Pero en este caso dijimos, aquí no tenéis, las tres eran mantenedoras y nos dijeron claramente, mira, aquí los papás que vienen porque viene la mamá. No tenemos ningún caso de ningún papá que venga solo, porque la mamá no puede o porque tal. Y con los maestros y maestras hemos tenido una experiencia en nuestra escuela, ¿no? Pero aparte es que creemos que hay un montón de habilidades que siempre se han asociado al género femenino y que no tienen por qué ser de las mujeres, ¿no? Pero que generalmente no han sido valoradas o son menos valoradas, y más en Brasil, en un entorno también pues muy masculino, con unas circunstancias, hay que también, ¿no?, ver un poco el entorno social. Y creemos que esa habilidad colaborativa, cooperativa, de escucha, pues bueno, ellas lo describían, ¿no? Pues nosotros creemos que eso es lo que hace que nuestra escuela mejore su gestión, porque es mucho más colaborativa, mucho más de escucha, y no hay tanto era una escuela también muy horizontal, ¿no? Entonces, como pues esa idea que tenemos un poco a veces del líder como algo más masculino, que no tiene por qué serlo, o sea, porque eso se transforma según la persona, pero bueno, es un poco esos estereotipos que tenemos. Pues ya nos hablaban de la feminización de la educación, pero no para imitar el modelo tradicional, sino dando espacio a esas habilidades que tenemos como sociedad, tradicionalmente asociadas a un rol más femenino. Vale. Y el último ámbito, que es el ámbito social y comunitario, no lo hemos destacado mucho, pero sobre todo nos impactaron las experiencias de Guatemala y de Brasil, por esta idea de una beca casi universal en un caso y en el otro para la mitad de la población. Es decir, una conciencia muy clara en estos proyectos de que la escuela no debe estar cerrada en sí misma, sino que debe aportar algo al entorno social en el que está, y por eso tiene un plus de valor, porque en realidad la escuela está jugando un papel muy importante de dinamización social allí donde está y de generar oportunidades que no existirían si no estuviese la escuela. Sobre todo esto, pues en Guatemala se ve muy claro, porque el 70-80% de su economía se basaba en dinero que llegaba de otros lugares del mundo y por tanto aportaba riqueza a esa comunidad, que era una comunidad con una economía muy modesta, y eso posibilitaba una oferta educativa que en otras circunstancias no existiría. Como si nosotros nos planteáramos, por ejemplo, tener a alguien que fuera, pues no sé, a uno de los barrios de aquí de Alicante cercanos que tiene una situación económica compleja y buscar a familias que quisieran tener aquí a sus niños, y esos fueran niños que todos becamos, porque realmente la realidad socioeconómica nuestra pues es la que es, ¿no? Pero sí que puede haber niños a los que tú les puedas ofrecer esto y obligarnos a buscar esos niños y obligarnos a encontrar esos padrinos. O sea, no quiere decir que lo paguemos nosotros, sino busco un padrino que vaya a pagarle su educación a un niño de este barrio que sus papás han decidido que prefieren traerlo aquí porque les gusta, pero teniendo la opción de ir a una escuela pública que también está subvencionada, pero que nosotros nos obligáramos un poco a incluir eso dentro de nuestro proyecto, que no tiene por qué estarlo, depende del proyecto de cada uno, ¿no? Pero en este caso ellos eso lo tenían como algo importante. Claro, eso trascendía la escuela, va mucho más allá en el entorno. Bueno, entonces yo creo que ya nos callamos y si queréis hacer algún comentario, alguna duda, alguna curiosidad, pues es momento ya de empezar. A mí me ha llamado la atención ahora en el ámbito anterior de gestión que habéis puesto transparencia. Sí. Sí que me gustaría saber qué reflexión. Bueno, son dos lo hemos puesto junto con comunicación, ¿vale? Es decir, en diferentes escuelas en las que hemos visitado, este elemento voy a poner un ejemplo que nos gustó mucho, que tenemos otra fotografía en esta misma mesa que está Miriam pegando papeles en un cuaderno, ¿vale? Y es que los niños tenían su agenda escolar y que servía de comunicados, ¿no? Entonces, toda comunicación que se realizaba desde la escuela se iba pegando. Esto lo hacía el administrativo, por eso, mientras que la estábamos entrevistando, Miriam estuvo ayudando a pegarlo. Este viernes hay una charla sobre tal, ¿no? Pues se hacía una fotocopia con 10 mensajes así, se cortaba y
y tenía un firma, ¿no? Entonces se pegaba en el librito de cada niño se lo llevaba, y entonces ahí podía haber comunicaciones personales del maestro de ese niño, pues alguna comunicación como dile a tu papá o a tu mamá qué tal, y el papá firmaba, y cuando había comunicados más, pues de fiestas, de excursiones también, ¿no? Entonces al final tenía su cuaderno de todo el curso, o si era más de un curso, porque dependía de lo que fuera de grueso, ¿no? Sí, además es que normalmente tenemos la imagen de una escuela emite mucha información. Ellos tenían su WhatsApp, tenían sus correos Emite y mucha- todo. emite Sí, mucha información, pero pero no es lo mismo eso información no era que lo- comunicación, porque la comunicación implica un retorno, una ida y vuelta. Pues tenía que ir y tenía Entonces, que volver. A veces cuando estás gestionando una escuela y estás dentro, tú estás emitiendo mucha información, pero no sabes si hay alguien escuchando. ¿Alguien me oye? Tiene que haber El un cuento retorno. del, Si ¿no? no hay del un castor retorno, ¿qué ocurre? Estoy solo. Que No tengo por amigos. una parte el que está gestionando tiene la sensación a veces de que está solo, de que no llega a las cosas. Después ocurre muchas veces que el que recibe la información no es que no oiga, es que me dices tantas cosas, estoy saturado de información. Y tiene que haber ese espacio de realmente que se genere una comunicación que sea sana. Si no hay esa comunicación puede haber una avalancha de información, mucha información, pero como no hay retorno, pues no sabes realmente qué ha llegado, si se ha percibido, si no se ha percibido. Es decir, tiene ese elemento de eso también, escucha. claro, y la transparencia, pues eso genera realmente el que forma parte de ese proceso de comunicación sienta que le está llegando y que tiene la información que le hace sentir como que esa comunidad en la que está es transparente a él, que la entera, o sea, que conoce lo que está pasando, que no tiene la sensación de que es que yo me llega, me parece, ¿no? Sí, bueno, perdón, como pasa aquí, que recibes un montón de correos y de WhatsApp y no al poder responder, a poder de alguna manera saber que la has leído, que has visto la información, estaría genial. Claro. Porque aquí recibimos tanta información que creo que además, y muchas veces la mayoría ni ya filtras, o sea que ya vas y como estamos sobresaturados de Entonces es información, ese importante modelo está También guay. tengo esa visión de que no sabes al final si los padres les llega, no les llega, si ya ¿Verdad? están... ¿Qué percepción tienen de lo que has enviado? Y Entonces, generar esos canales parece que de estemos muy optimizar. comunicados, pero en realidad podemos estar muy incomunicados. Claro, pero para eso hace falta establecer unos protocolos, que es algo que creemos que hay que trabajarlo, ¿no? De ver el proceso y ver dónde se detienen los procesos, o si se repiten muchas veces, y ver cómo hacerlos que sean eficientes y que realmente vayan y surjan y acaben. Entonces es un trabajo que hay que tomar conciencia para mejorarlo, en la medida de nuestras posibilidades, pero tomar conciencia de que son líneas de trabajo que siempre están ahí y que realmente hay que favorecerlo. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene esa percepción, lo ideal es poderlo transmitir y decir, tenemos que trabajar en mejorar estos canales de comunicación para que realmente sientas que te está llegando. Es que eso nos pasa al maestro, al profe, que lanza la información a la escuela y después al otro lado al otro, ¿no? Y claro, y a veces no nos detenemos, y son trabajos que hay que hacer de vamos a detenernos y a estructurar. Entonces, mañana, por ejemplo, era súper rigurosa. Y dices que a veces, por ejemplo, la pedagogía Baldor la tenemos como que todo está aquí arriba. No, hay que ponerlo por escrito. Y el maestro tiene que poner por escrito, pues, esta semana, ¿qué ha ocurrido en mi aula? Pues esto, esta memoria del trimestre, porque eso te ayuda a ti a tomar conciencia, porque cuando tú te pones a escribir, ¿no? Y lo mismo con los papás, o sea, no es lo mismo que mi hijo me ha contado que tú tomes registro de cómo está mi hijo hoy, qué ha pasado, por qué tal, esto se repite, o cuándo pasó este día. Pues si tú tomas un poco, después cuando vas a hablar con el maestro, vas a tener más conciencia, no solo son lo que yo me acuerdo, porque la memoria es muy, ¿no? Entonces, ese detenerse, y bueno, pues sí, yo creo que en cualquier comunidad la transparencia, o que haya una conciencia de que pues pueden haber errores, pueden haber situaciones de, pues bueno, que pasan cosas, ¿no? No pasa nada, somos humanos, pero sí que hay que estructurar para que esto no tengamos esa sensación de mucho ruido, pero que al final no me llegan las cosas. Con el tema de la colaboración de las familias, ¿qué visión tenéis? Pues era muy divertido. Yo creo con las mantenedoras aquí porque la gente colabora muy poco. O sea, en general al final te ríes, ¿no?
te ríes porque al final dices, que no solo me pasa a mí, o sea que esto es normal, ¿no? Y me acuerdo de una mantenedora, estábamos haciendo las coronas de Navidad allí con el ciprés, con los pinos, preparando las coronas el día 24 de diciembre, allí es el solsticio de verano, ¿no? Allí probando coronas, y aquella haciendo coronas. Dice, hemos mandado el correo y el WhatsApp a todas las familias. ¿Quiénes estamos aquí? Pues las 2 mantenedoras y los 3 o 4 papás que vienen siempre, ¿no? Y dice, me decía, mira, a ti no te pasa, dice, a veces viene y dice, qué bien que estás tú, porque es que tú, es que qué trabajo haces, y yo la miro y digo, ¿y tú? ¿No? Y entonces, nos reíamos porque diciendo, es que claro, hay gente que no se detiene en hacer la matrícula, he tenido que ir a su casa, es decir, pásate, por favor, que falta, ¿no? Entonces nos reíamos, dice, entonces eso que va muy a las comunidades de valores, digo, pues digo, eso es un problema, por ejemplo, que nuestra secretaria ha puesto un plazo de matrícula hasta el 20 de junio, y el 20 de junio se ha matriculado un 15%, pero vamos a ver, o sea, seamos respetuosos con los plazos, porque eso genera un montón de cosas, dice, o sea que, digo, eso yo te aseguro que, por ejemplo, en la escuela pública no funciona porque, claro, son mega escuelas, es todo más tal, y también la gente tiene la percepción de que o voy, y hay menos flexibilidad, que después hay flexibilidad, porque no me entonces, respecto a la participación, pues es un 10%, o sea, la participación real del día a día, lo que nos comentaba y lo que veíamos es como en cualquier asociación, que es verdad que en una asociación como la nuestra deberíamos esperar más, pues sí, pero el hecho es que al final somos personas en un entorno como social, como el que vivimos, de trabajo, de tal, pero lo que ellas nos decían es ese núcleo, ¿no? Ese 10% de familias son esenciales y son esenciales en cualquier ámbito de gestión, y lo que hace falta es que el núcleo del claustro sea muy potente. O sea, que el proyecto tiene que recaer ahí, tiene que estar muy claro, porque es donde al final se sostiene la escuela. Es decir, si eso no está, pero es muy difícil movilizar a las familias. O sea, las que se movilizan siempre, y las que no, pues en momentos concretos de estos de la fiesta de tal, pero era difícil. Ellos buscaban siempre, pues esos canales de participación. Pues fíjate que pensé que ahí iba a haber como una gran revolución, que nos ibas a aportar alguna. Lo que pasa es que sí que hay elementos que son diferentes. Sí. Sí que hay elementos que son diferentes porque se mueven claves culturales. Tanto en Estados Unidos, por unas razones, como en México, o en Brasil, o en Guatemala, tienen Eso, Claudia, el otro día lo son más comentaba muy bien en sociales. la reunión. Son más sociales y son más colaboradores de lo que somos aquí. Porque aunque la sociedad norteamericana da la imagen de que son muy individualistas, pero al mismo tiempo tienen muy claro que el Estado no va a venir a rescatarles en muchas situaciones. Entonces, cuando tienen un problema, buscan ayuda en el vecino y en la comunidad. Entonces eso hace que las comunidades Waldorf en Estados Unidos, las familias, sean muy participativas. Pero porque es que en el mundo anglosajón protestante, o sea, el hacer a la comunidad, ayudar a la comunidad, es algo que está en vena. O sea, igual que cuando se están formando, o sea, tener en tu currículum que has hecho voluntariado es un plus. No solo trabajas por dinero, trabajas porque haces voluntariado. Y esa sección está en el currículum. No te contratan. ¿No? En cosas asociadas a tu profesión o no asociadas a tu profesión. Nosotros cuando hemos viajado haciendo couchsurfing por allá, pues hemos estado en casa de gente que es que estaba haciendo profesionales que hacían voluntariado, porque es que eso formaba parte de, y como ellos se mueven tanto en lo profesional y cambian tanto de trabajo, entonces claro, en la Greenmeadow esto era como, pero también era para cosas muy concretas, ¿no? La gestión estaba muy profesionalizada, pero sí que es verdad que había mucha implicación. Para buscar dinero, por ejemplo, para los viajes, para todo esto, pues es que hay un movimiento muy potente. Y claro, en el sur, lo que explicaba Claudia, es que estás en Brasil, en Guatemala, pues hay tan poco donde agarrarse que... Hay que arrimar el hombro, Claro, entonces no se ajusta mucho a nuestra realidad social, ¿no? Aunque en realidad nosotros nos parece que tenemos poco, nos quejamos tal, pero realmente estamos sobrados de todo. Entonces, a la hora de la verdad, no tenemos una necesidad real de movilizarnos. Y eso es un hándicap para nosotros. Sí, nos cuesta hacer ese ejercicio de entender que la tendencia es, bueno, si puedo pagar no me tengo que implicar. Pero claro, te pierdes el beneficio de la implicación, que es la sociedad o la comunidad que estás generando y lo que eso te va a aportar. Entonces, claro, cambiar eso es un cambio cultural que requiere tiempo, requiere una conciencia muy clara por parte de los que llevan el proyecto de generar dinámicas que propicien ese cambio de valores dentro de la comunidad. Y yo creo que la pedagogía Waldorf, no hay que ver de dónde viene de un mundo
protestante, quiero decir, donde eso es algo intrínseco a la cultura. Pero claro, en nuestra realidad es diferente. Es más lo de dar limosna, es más lo de dar, ¿no? Yo tal, y ya me despreocupo, porque ya he ayudado, ¿no? No es yo estoy, No es yo me implico. pongo mi tiempo, ¿no? Pongo mi tiempo porque me estoy llevando. Eso es algo también de la gratitud para nosotros, ¿no? Vas a la escuela a hacer voluntariado y vas a ayudar, y resulta que no. O sea, tú crees que vas a dar y lo que haces es recibir. Porque lo que nosotros nos hemos llevado de esa experiencia, vamos a dar y vamos a ayudar a hacer cascos de romano, pues a lo que nos hemos llevado, eso no, entonces hemos perdido un sueldo 3 meses los dos, hemos gastado todos nuestros ahorros, hemos hecho una inversión económica, que nosotros decimos, no es un gasto, es una inversión, pero más allá de eso, todo eso, pues no sé, lo podemos cuantificar en eso que hemos perdido o que hemos gastado o no, porque ¿cuál es el valor de todo eso? Falta, yo creo que al final es una conciencia personal de cada individuo. Cuanto más tengamos así, pues mejor. Pero bueno, hay que hacer que la gente esté a gusto y esté enamorada de la escuela, para que vea que eso que está dando está aportando. Y después ya cada uno tiene su puntito de su manera de ser. Después también hay circunstancias particulares de cada escuela. Esta escuela, por su propia biografía, durante muchos años ha estado solo infantil y no ha estado primaria. Entonces, eso ha generado, desde mi perspectiva personal, un poco la conciencia de hay un momento en el que me implico mucho, ¿vale? Y participo mucho porque es una etapa en la que tú estás muy centrado en tu hijo pequeño, pero terminas y vas a la primaria y ya es un proceso más de fondistas. Es un proceso más de fondistas en el que tienes que dosificar energías, tienes que replegarte en determinados momentos. No significa que lo dejes, sino que dices, bueno, no me voy a tomar ahora mi tiempo, porque este es un proceso largo. Si empiezas con 3 años hasta los 11 años, son muchos años por delante y tienes que ir pensando qué es lo que vas a hacer, cómo te vas a implicar, pues ahora voy a hacer esto, ahora estás tú, ahora estoy yo, y ese ejercicio un poco. Y si tienes una secundaria, y eso nos pasa en toda la educación, ¿no? O sea, es que se ve, los papás en infantil están ahí hasta, ¿no? Y son capaces de organizar cada día el almuerzo y lo hacemos así y tal, y el traje de carnaval, y todo el mundo allí, que habrá gente que hace más, gente que hace menos, pero es como, ya pasan a primaria y ya como que, y ya llegas a secundaria y ya van solos, y es cuando más necesitan, yo creo que es cuando más necesitan a los padres, porque no encima, ¿no? Como cuando ibas a curso porque se te cae, pero hay que estar, pero en nuestra percepción es que no, entonces vamos poco a poco soltando. Entonces la participación en el proyecto educativo va decayendo con el paso del tiempo por esas inercias que se dan. O se vive con conciencia y se percibe claramente que los niños y la escuela continúan necesitando esa implicación, pues se va perdiendo. Por eso está el trabajo en la escuela, generar esos canales para que realmente la gente que tiende a desengancharse, que es algo natural, lo que tenemos que hacer es nutrir para que eso no ocurra o ocurra en menor medida. Pero si tú tampoco nutres, entonces es peor. Pues hay que generar un canal para que diciendo, bueno, esto va a pasar, porque la gente nos hacemos mayores, los niños se hacen mayores. Yo pues me distancio un poco de mis hijos porque es otra etapa. Me distancio, confío más ya en el maestro, es otra cosa, me necesita menos, ¿no? Pero vamos a ver cómo desde el proyecto nutrimos eso para que se nos descuelgue lo menos posible. Entonces, igual que hablamos de la comunicación, pues también hay que sentarse y decir, a ver, ¿cómo trabajamos esto para intentar que ese caldo de cultivo siga ahí nutriendo, ¿no? Y intentar que se me desenganche lo menos posible. Pues es que son muchas líneas de trabajo. Y en el tema de la gestión, que hablabais de centros con una gestión así más profesional, otros centros que la gestión estaba en manos de... Pues está bonito también porque hemos visto todos los modelos, ¿no? Gestión exclusiva de maestros, gestión exclusiva de padres y mixta. Entonces, por ejemplo, Cajueiro es mixta, México, la Ciudad de México era maestros y, por ejemplo, Puerto Escondido eran los papás. En Puerto Escondido, como no tenían recursos, era una mamá la que hacía la tesorería, la que hacía, también era una escuela de 45 niños, ¿no? O así. Además era muy curioso porque 20 y tantas nacionalidades, o sea, una escuela muy diversa, ¿no? Esta era la del sur de México. La de Puerto Escondido, que era la surfera, la surfera.
Entonces, eso lo hemos visto, pero entonces jugando a Puerto Escondido, que realmente era una escuelita con muy pocas posibilidades y que al final pues tenía una cuota pues básica, que era pagar a los maestros y el alquiler del chalet en el que estaban, pero en todos tenían un administrativo como mínimo, seguro, y después tenían, En algunos casos llegaban a tener 3. bueno, pues yo ya tenían más, pero después, por ejemplo, la parte de la gestión eran padres voluntarios y no tenían ningún tipo de beneficio económico ni nada, ¿no? Pero claro, el trabajo que hacían era, estos 3 padres, en cambio en México eran maestros, eran 3 maestros, ¿no? Pues os digo que los 2 modelos, pero había una autonomía total y un respeto total a las decisiones, en un caso como en el otro. O sea, esa gestión de profesionalizada, diríamos, se delegaba, pero había una conciencia total en que, y estaba muy claro los niveles del proyecto. Pero entonces se profesionalizaba la administración y la tesorería cuando era posible, y el resto de lo que era la parte más, no sé, donde había que impregnar un poco más del espíritu de la escuela, pues no era solo un gestor externo, o sea, si había alguien externo era alguien que conocía el proyecto y que sabía de la historia de la escuela, no era cualquiera que...